5 mujeres fueron citadas en una casa a las afueras de Albany, Nueva York, para ser parte de un rito de iniciación. La mujer a cargo les pidió quitarse la ropa y vendarse los ojos. A continuación, fueron marcadas con un láser, en carne viva, sin ninguna anestesia. Todo para formar parte de NXIVM. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente al podcast Terror cerca de ti. Antes de entrar de lleno a la historia, de nuevo quiero agradecer a todos los que me escuchan y mencionar que la semana pasada, entre el 22 y 28 de junio, este podcast, Terror cerca de ti, logró colocarse en la categoría de historias en Spotify en el número 15 en Nicaragua y número 14 en Honduras. Agradezco a todos los que me escuchan desde toda Latinoamérica, y no solo en el continente, en muchos otros países. He recibido mensajes, como les mencioné en el capítulo pasado, desde España, también de Alemania, gente que me escucha en Perú, Chile, Argentina, Reino Unido, Noruega, Francia y muchos países más. Un saludo a todos hasta donde se encuentren. Gracias a todos y recuerden suscribirse y descargar los episodios en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto es muy importante para que el podcast siga vigente. Y finalmente, antes de entrar de lleno a la historia, quiero disculparme si escuchan ruidos en el fondo de mi voz, ya que, como les digo, vivo en Nueva York, y hoy, día en que estoy grabando este episodio, es el 4 de julio, y se escuchan algunos fuegos artificiales, así que les pido una disculpa. En esta ocasión, les voy a hablar de NXIVM, un grupo de autoayuda, un movimiento filosófico, de acuerdo a palabras de su propio fundador y miembros, pero que se convirtió en un culto y después en una organización de trata de personas. Pero antes de hablar sobre NXIVM, tenemos que tratar de conocer a su fundador, Kid Raniere. Kid, de acuerdo a su propia información, fue muy inteligente desde pequeño. Podía elaborar oraciones completas cuando solo tenía 1 año de edad, y aprendió a leer a tan solo 2 años. Fue campeón de judo, concertista de piano a los 13 años. En general, una persona muy inteligente, un gurú de los negocios. A principios de los 90, cuando tenía 30 años, creó su primera empresa de marketing, llamada Consumers Byline, en donde compraban algunos productos en grandes cantidades para ahorrar dinero. Pero a los pocos años, su empresa fue el objeto de diversas demandas, acusándola de ser un esquema de pirámide, es decir, una estafa. La empresa llegó a acuerdos antes de ser llevada a juicio, en donde pagó muchos dólares a los estados donde había sido demandada. Tony y Natalie, quien trabajó en Consumers Byline, después se convirtió en su novia, y vio un gran potencial en él. Tony dejó a su esposo y se mudó a Albany con su hijo para vivir con Kid. Estuvieron juntos por casi 6 años. Fue cuando Tony vivía con Kid que empezó a ver las primeras bases de lo que sería NXIVM. Pero también, poco tiempo después, Tony vio cómo la personalidad de Kid cambiaba. Se volvió agresivo, controlador. Kid Raniere, junto con Nancy Salzman, fundaron en 1998 la organización NXIVM, empresa dedicada al desarrollo personal, donde brindaban entrenamientos con técnicas de autosuperación. Era un programa dirigido a los miembros del poder, donde se impartía sobre eficacia laboral, con el fin de crear individuos muy inteligentes, dejando a un lado los sentimientos, cualquier cosa que detuviera su crecimiento profesional. Para poder entrar al grupo, se llevaban a cabo entrenamientos, llamados intensivos, similares a terapias de grupo, que duraban hasta 14 horas por día y hasta 16 días seguidos. El costo, variable, dependiendo del tipo de programa, podía ir de los $2,000 hasta $35,000 por día. Después, estas prácticas serían asociadas con el término brainwash, lavado de cerebro,
por la forma en que se llevaban a cabo estos entrenamientos, estas sesiones. Tanto Kidd como los encargados de llevar a cabo los entrenamientos eran expertos en hipnosis, programación neurolingüística y psicología. Estas clases fueron impartidas por más de 20 años y, de acuerdo a los propios videos promocionales, tenían más de 16,000 miembros a nivel mundial. Sus principales lugares de operaciones y donde se brindaban esos entrenamientos eran Estados Unidos, México y Canadá. Entre sus filas se encontraban empresarios, investigadores, médicos, de todo tipo de profesiones. De acuerdo a un artículo publicado por la revista Forbes en 2003, en ese entonces eran más de 3,700 personas que habían participado en estos cursos. En ese artículo, nombran en específico personas de México y personas importantes. Mencionan ahí a Ana Cristina Fox y Emiliano Salinas, ambos hijos de expresidentes de México. Se dice que fueron más de 100 mexicanos los que formaron parte de esta organización. Su modelo se basaba en contar con grandes mentes de negocios, personas muy importantes, que impartían los cursos a muy altos costos. El primer paso antes de ser aceptado era firmar un acuerdo de confidencialidad. Una vez que habían atendido uno de estos cursos, no podían hablar de ellos. Tenían muchas prácticas muy específicas. Llevaban a cabo cánticos, un saludo de manos especial, reverencias entre ellos, sobre todo a la gente de mayor rango. Los participantes eran instruidos en referirse a Kidd como vanguardia, no vanguardista, vanguardia, y a Nancy como prefecta. Los miembros de NXIVM seguían ciegamente a Kidd. Cada año, en su cumpleaños, viajan de todas partes del mundo para atender a los festejos, una semana completa en la que la llaman Semana de la Vanguardia. Otra parte del negocio, aquellos que ya habían atendido algunos de los seminarios o clases impartidas, podían traer más reclutas. Esto iba creciendo hasta llegar a un punto en donde ellos podían obtener hasta una ganancia del 20% del costo de los entrenamientos. Gente que alguna vez atendió a los cursos pasó a abandonar cualquiera que hubiera sido su actividad de trabajo y dedicarse de lleno solo a reclutar nuevos participantes y dedicarse a la empresa NXIVM. Es con todos estos elementos que la gente cercana a la empresa o que tenía gente relacionada a NXIVM comenzó a identificarla como un culto, ya que las ideologías ahí enseñadas tenían todos los detalles característicos de lo que es un culto. Entrenamientos largos, estancias muy largas en esos lugares, no podían salir, tenían que cortar relación con cualquier persona, con sus familiares, tenían que invertir grandes cantidades de dinero. En el 2006, la actriz Kristin Kreuk, conocida entre otras cosas por su papel de Lana Lang en la serie televisiva Smallville, fue reclutada y formó parte de esta organización. Salzman, la cofundadora, y su hija Lauren fueron a Canadá, donde la serie se filmaba, para también reclutar a otra estrella del programa, Allison Mack. Gran parte del equipo de liderazgo femenino de NXIVM atendió a esta sesión, tratando de convencer a Mack, joven estrella con muchos seguidores, de unirse a la organización. Y así fue. El plan funcionó. Mack se unió a NXIVM. Al terminar las grabaciones de la serie en el 2011, se mudó a un lugar cercano a Albany y se volvió una gran promotora de esta organización. Sin embargo, Kristin, que fue quien la introdujo al grupo, lo abandonó pronto. Algunas de las mujeres que formaban parte de NXIVM afirmaban que las enseñanzas que se daban ahí eran que la mujer debía ser sumisa, servidoras de los hombres, y muy misógino toda la lectura. Kidd contaba con lo que no podía llamarse de otra manera más que un harem, 12 mujeres con las que él mantenía relaciones. Mientras NXIVM llevaba a cabo sus entrenamientos, en el 2015, dentro de la organización, surgió un subgrupo, una hermandad secreta, exclusiva para mujeres, llamado DOS.
Esto de una frase en latín, que se puede traducir algo así como maestro sobre mujeres obedientes, esclavas. Las reclutadoras que se encargaban de buscar gente para esta organización eran llamadas amas, y las nuevas reclutas, esclavas. En este subgrupo, como les decía, las mujeres con mayor rango en NXIVM eran las encargadas de reclutar más mujeres, con el fin de formar parte de un círculo de sexo, donde algunas de ellas llegarían a ser parte del harem de Kid. Estas mujeres eran aisladas del resto de la organización, inculcadas a una obediencia ciega, sometidas a rigurosas dietas para bajar de peso. Las amas eran las encargadas de asegurarse de que las esclavas fueran moldeadas de acuerdo a los requisitos de Kid. Eran varias las actrices que formaban parte de este grupo, y rápidamente se convirtieron en excelentes reclutadoras. Por ser una personalidad joven, reconocida por mujeres, era una imagen a seguir, y a quien podían obedecer sin cuestionar. Conforme iba pasando el tiempo, entre 2013 y 2016, el grupo de mujeres más cercano a Kid comenzó a desmoronarse. Algunas de las mujeres abandonaron la organización, otras fallecieron. Esto abrió las puertas para que Allison llegara a ser la segunda al mando de esta terrible organización. Ella fue la responsable de llevar muchas jóvenes a la cama de Kid. Se dice que este grupo, DOS, llegó a formar hasta más de 50 esclavas sexuales durante el tiempo que Mac lo controló. Ella fue conocida por hacer sentir menos a las esclavas. Era su labor decirles que no valían nada, y las amenazaba diciendo que si no se acostaban con Raniere o abandonaban el grupo, serían destruidas, ya que contaban con elementos para desacreditarlas, arruinarles la vida. Una de las primeras mujeres en acusar abiertamente a Kid y las prácticas de NXIVM fue Sarah Edmondson, quien formó parte de este grupo por 12 años. En cierto momento, otra mujer que era parte de la organización, pero en un rango superior, la invitó a formar parte de este grupo secreto dentro de NXIVM. Para poder entrar, les pedían confiar 100% en ella, la líder. A las posibles candidatas, les pedían fotografías desnudas para probar su confianza. Es ahí cuando eran citadas en una casa, desnudadas y marcadas con un láser. La marca, les decían, era supuestamente un símbolo en latín, pero al verlo detalladamente, tiene ocultas las letras KR, iniciales de Kid Raniere. En algunas entrevistas le preguntan a Sarah el por qué lo hizo, por qué aceptó todo esto. Todo lo que pasaba a su alrededor no eran más que señales de peligro. Algo no estaba bien. Ella dice que en ese momento se encontraba bajo la influencia de Kid y Nancy. Dice que no podía, que no encontraba una razón suficiente por la cual negarse a todo lo que le pedían. Otra actriz, Grace Park, de la serie televisiva Battlestar Galactica, también participó en los cursos y talleres de NXIVM. Y después de ser cuestionada, ella declaró: "Lo que aprendí está muy bien, la tecnología está bien, pero como en la cientología, el líder es el malo. Kid Raniere es malo". Después de estas y varias acusaciones más, los medios comenzaron a poner atención en esta organización. Muchas de las personas que habían sido parte se deslindaban y preferían no comentar sobre el caso. El New York Times, la cadena A&E, ABC, CBC, trabajaron en reportajes o documentales sobre la empresa, logrando obtener declaraciones de exmiembros de la organización. Esto causó que muchos miembros en ese momento también abandonaran al organismo, temiendo lo que podía venir. La actriz Catherine Oxenberg, cuya hija, llamada India, era parte del grupo. Catherine fue una de las voces principales que buscó información, testigos
y presentaron una queja formal en contra de NXIVM, acusándolos de ser un culto, que tenían presa a su hija. Después de esto, las autoridades comenzaron una investigación formal contra NXIVM, principalmente enfocados en la trata de mujeres, con el fin de crear esclavas sexuales, y también que manejaban un esquema piramidal. Una orden de arresto fue emitida contra Keith Raniere, pero no pudo ser encontrado en su propiedad en Albany. 2 meses después, en marzo del 2018, Raniere fue arrestado cerca de Puerto Vallarta, México, donde se estaba quedando en un complejo con un costo aproximado de $10,000 semanales, junto con Mac y otras mujeres. Cuando las autoridades se presentaron a su arresto, las mujeres lograron irse, ya que la orden era solo contra Raniere. Él fue extraditado y presentado a las autoridades en Nueva York. Una vez en Nueva York, él solicitó libertad bajo fianza, pero le fue negada, debido al temor de que pudiera salir del país, ayudado de uno de los múltiples contactos que tenía en la organización. Un mes después, en abril, Allison Mack también fue detenida, en Estados Unidos, para ser juzgada por los mismos cargos. Pero ella fue puesta en libertad bajo fianza, tras pagar $5 millones. En junio del mismo año, NXIVM suspendió sus actividades y cualquier evento que tenía planeado, debido a, como ellos lo dicen, situaciones extraordinarias que enfrenta la compañía. Como dato curioso, de acuerdo al New York Times, el caso se desarrolló como si fueran aquellos de terrorismo o narcotráfico, con una gran seguridad. Los nombres de los miembros del jurado se mantuvieron secretos. Ellos eran transportados en autos conducidos por marshals de los Estados Unidos. La mayoría de los testigos solo eran llamados por su primer nombre, sin apellidos. Durante el juicio, como parte de la evidencia, se presentaron correos electrónicos, llamadas, grabaciones, pero principalmente testimonios de los antiguos miembros de la organización, y lo que más peso tuvo, testimonios de las mujeres que habían sido parte de ese grupo de esclavas sexuales. En el juicio, se presentó que las acciones que NXIVM tomaba para poder ejercer control sobre sus miembros eran, como les dije anteriormente, a las mujeres les pedían fotos desnudas. También a los miembros les pedían cartas a mano, firmadas, que contuvieran secretos importantes. Cualquier cosa que pudiera ser usada en contra como difamación, en caso de que las personas quieran salir o abandonar el grupo. NXIVM hackeaba las computadoras de personas que ellos consideraban enemigos, solo para tener alguna defensa en caso de que fueran atacados. Durante el juicio, también se puso en claro que Raniere llevaba a cabo acciones en contra de quien no estuviera de acuerdo con él. Una testigo dijo que se mudó a Nueva York con toda su familia desde México solo para ser parte de esta organización. Raniere mantuvo relaciones sexuales con ella, su hermana mayor y también su hermana menor de edad. Después de algún tiempo, ella le dijo que se sentía atraída hacia otro hombre. Raniere decidió mantenerla encerrada en un cuarto por 2 años, sin acceso a nadie, diciéndole a su familia que necesitaba ser castigada. Después de este tiempo, su padre y otro miembro de NXIVM lograron ayudarla a escapar y la llevaron hasta la frontera con México. Hasta hace un mes, en junio del 2019, Raniere fue declarado culpable de 7 cargos, incluidos entre otros, crimen organizado, tráfico sexual, conspiración, robo de identidad y trabajos forzados, después de un juicio de 6 semanas y solo medio día de deliberación. Keith podría enfrentar hasta un máximo de cadena perpetua, pero esta será confirmada en septiembre de este mismo año. Allison Mack se declaró culpable de los cargos a los que había sido acusada
y también se encuentra esperando sentencia. ¿Qué tan culpable fue Allison Mack en este asunto? Lo que sí podemos afirmar, fue culpable de tráfico de personas. Ahora, ¿el por qué lo hacía? Puede ser que ella, muy dentro de sí, podía estar segura de que todo lo que estaba haciendo era por ayudar a Kid. La ideología que mantenían ellos era que Kid, con su alto grado de inteligencia, podía procrear a más niños iguales a él. Entonces el objetivo final era crear una raza superior, descendientes de Rainier. Por supuesto, todo esto no es justificación a lo que hacía. Simplemente es entender hasta qué punto llega un culto y su líder a lograr implantar una idea tan radical en la mente de la gente que se la cree como única y absoluta realidad. Con esto llego al final de este episodio, recordándote siempre estar alerta de lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.